Una mañana de primavera de 2015. El taxi conducido por el señor Chu circulaba velozmente por la autopista de circunvalación este de Taipei. La hora punta de la mañana acababa de terminar. La vía elevada se volvía inusualmente despejada. Para el señor Chu, era solo un viaje más del día. Pero ni él ni el pasajero trasero podían imaginar que, solo un minuto después, chocarían con un avión que se precipitaba hacia el suelo. 4 de febrero de 2015 a las 10:12 de la mañana. El capitán Liao Yanzong pilotaba el avión ATR-72 en su segundo vuelo del día. Media hora después, este avión transportaría a 53 pasajeros para realizar su tercer viaje del día, desde el aeropuerto Songshan de Taipei hasta Kinmen. Entre los 53 pasajeros, había dos grupos turísticos con un total de 31 personas. Planeaban visitar Kinmen durante el día y regresar a Xiamen por la tarde. El vuelo GE-235 era pilotado directamente por el capitán Liao Yanzong, de 42 años en ese momento. En el asiento derecho estaba el capitán Liu Zizong, de 45 años, en el rol de supervisor del vuelo. En ausencia de un copiloto, dos capitanes podían coordinar para operar el vuelo. Además, estaba el copiloto Hong Bing-zong, de 63 años, en la cabina como observador. Era un piloto experimentado con más de 16.000 horas de vuelo. Y estaba en proceso de transición de tipo de aeronave, del ATR-72 A500 al ATR-72 A600. Antes de continuar con el desarrollo del accidente, necesitamos repasar la carrera del capitán Liao Yanzong, un factor clave que influye en los eventos posteriores. En 2008, a la edad de 35 años, Liao Yanzong renunció y solicitó ingresar a China Airlines. Tras superar la entrevista, comenzó el programa de capacitación para el cambio de tipo al Airbus A330. Sin embargo, el entrenamiento no fue nada fácil. Debido a limitaciones en habilidades y conocimientos, tuvo que recibir formación adicional para continuar. En una sesión de simulador, el instructor evaluó que su desempeño era inestable bajo alta presión, con escasa capacidad para manejar situaciones simultáneas y baja tolerancia al estrés. Por ello, el 30 de marzo de 2010, la aerolínea canceló su programa de formación. Aún así, Liao Yanzong no se rindió. Unos meses después, se postuló para la aerolínea Trans-Asia Airways, y fue admitido en el curso de conversión de tipo de avión ATR-72 A500, tras medio año, aprobó el examen. Y comenzó su carrera allí como copiloto. Sin embargo, al participar en el programa de formación para ascender a capitán, encontró nuevos obstáculos. Reprobó 2 materias clave en el examen de simulación. Aún así, Trans-Asia le dio otra oportunidad. Tras estudiar nuevamente y recibir más entrenamiento, logró aprobar el examen. El 1 de julio de 2014, Liao Yanzong se convirtió oficialmente en capitán de la aerolínea. Aunque el camino no fue fácil, al final logró lo que siempre deseó: sentarse en el asiento principal. Aunque ya había sido nombrado oficialmente capitán, eso no significaba que el camino por delante sería siempre tranquilo. Durante vuelos reales y entrenamientos de ruta, el capitán Liao Yanzong fue evaluado con frecuencia como no satisfactorio por los instructores. Cometió errores varias veces en los exámenes. Sin embargo, seguía manteniendo su posición de capitán en Trans-Asia. En 2014, la aerolínea empezó a operar el modelo actualizado, ATR-72 A600, para seguir volando este modelo. Liao Yanzong tuvo que completar el curso de conversión correspondiente. Durante las simulaciones, se le indicó que debía practicar más una habilidad crucial: el manejo de emergencias, por fallo de motor justo después del despegue. Esta fue precisamente la situación clave del accidente posterior. Hasta el 11 de noviembre de ese mismo año, Liao voló oficialmente el ATR-72 A600 como capitán. Comparado con sus colegas también en formación, su capacidad para manejar emergencias seguía presentando muchas deficiencias. Sin embargo, la aerolínea no cumplió con su función de supervisión, ni brindó una guía adecuada durante toda su formación. Esas negligencias, una vez que ocurre una emergencia, pueden amplificarse enormemente, y las consecuencias pueden ser muy graves. A las 10:45 de la mañana de esa mañana, el vuelo GE-235 completó el retroceso y encendido del motor. La aeronave se comunicó con el control terrestre para solicitar autorización de rodaje a pista, torre de control de Songshan.
GE-235 solicita permiso para rodar. GE-235, proceda por calle de rodaje W hasta la pista 10. Recibido. Rodando por W hacia la 10. GE-235 por W hacia la 10, sin obstáculos a la derecha. Una vez autorizado, el avión comenzó a rodar por la vía W, hacia la cabecera de la pista 10. En ese momento, el copiloto Hong Bin-zong, que estaba en proceso de conversión, junto al capitán Liu Zizong en el asiento derecho, empezaron a discutir las diferencias entre el modelo ATR-72A500 y el ATR-72A600 que estaban pilotando. Hace un momento dijo usted, ¿cuándo se cambia a la página ND, Navigation Display? Cuando realices el paso de configurar la válvula bleed, el sistema cambiará automáticamente a esa página para mostrarla. Entonces, después de verificarla, yo mismo cambio de nuevo a la página inicial, ¿verdad? Cuando presiones en bleed valve, cambiará automáticamente, ¿no? Cuando salte a Flow 1, se cambia sola de página. Pero la válvula bleed permanecerá fija y no cambiará. Entonces, en ese momento, ¿debo cambiarla manualmente? Perdón, profesor, si estoy preguntando demasiado. No pasa nada, no te preocupes. Aunque el capitán Liao no participó en la conversación, el hecho de que el copiloto y el capitán del lado derecho estuvieran hablando durante el rodaje es una acción prohibida, durante las fases críticas del vuelo. En ese momento, la cabina debe mantener silencio absoluto. Para evitar distracciones, conversaciones así pueden hacer que quien esté al mando, en este caso el capitán Liao, pierda la concentración, lo cual puede llevar a errores. Esto refleja también la falta de disciplina y coordinación del equipo de vuelo, durante la ejecución de los procedimientos operativos estándar, y la gestión de la tripulación. CRM de cabina. Se cometieron varios errores y omisiones graves. 10:51 de la mañana, tras la salida del vuelo anterior de la pista. El controlador aéreo autorizó el despegue del vuelo GE-235, que ya estaba esperando en posición. GE-235, viento desde 100 grados a 9 nudos. Pista 10 autorizada para despegar. Recibido, autorizado para despegar. La tripulación confirma los indicadores de control. Palanca de control en posición neutral. Timón centrado. Todos los procedimientos completados. Procedimientos finalizados, señor. Tras completar la lista previa al despegue, el capitán Liao Yanzong empujó las palancas de potencia hacia adelante. El avión comenzó a acelerar sobre la pista, sin embargo, justo después de ajustar la potencia de los motores. El capitán Liu Zizong, en el asiento derecho, notó que el sistema ATPCS, Automatic Takeoff Power Control System, no se había activado en modo de espera. ¿Ah, no hay ATPCS? Sí. Parece que no está activado. Este sistema es extremadamente importante en el ATR-72. Serie de aeronaves. En caso de fallo de un motor justo después del despegue, este sistema ajustará automáticamente las hélices del motor averiado, alineándolas con la dirección del vuelo, es decir, entrando en modo FEDER para minimizar resistencia y reducir el arrastre. Además, incrementa la potencia del motor restante, hasta en un 10% adicional, permitiendo que el avión continúe el vuelo con un solo motor, según el manual de operaciones del ATR-72A600. Si el ATPCS no está en modo ready durante el despegue, la tripulación debe abortar inmediatamente, tan pronto como se detecte el problema. El capitán Liao ordenó de inmediato cancelar el despegue. Abortar despegue. Sin embargo, tras escuchar y entender claramente la orden de aborto, el capitán Liao decidió seguir acelerando. Sigamos con el despegue. Continuamos adelante, ¿de acuerdo? C-17 note. La única explicación razonable para la decisión del capitán Liao es que, en el modelo ATR-72A500, si el ATPCS no se activa, pero el peso total aún está dentro del límite permitido, se puede continuar con el despegue, pero en el modelo 600 no está permitido. Lamentablemente, los manuales de formación y boletines técnicos de Transasia no especificaban claramente esta diferencia entre ambos modelos. Cuando el avión alcanzó la velocidad de 70 nudos, el sistema ATPCS repentinamente volvió a estado operativo normal. 70 nudos, yo controlo. Ah, ya está, el ATPCS se activó. La luz indicadora se encendió, haciendo que la tripulación pensara que todo estaba bien, y que no había más motivo de preocupación.
Pero unos segundos después, el avión superó la velocidad V1, la velocidad de decisión. A partir de ese momento ya no está permitido abortar el despegue. V1, VR, velocidad de rotación. Rotación. A las 10:52 de la mañana, el vuelo GE-235 se elevó del suelo. Inmediatamente, el capitán activó el piloto automático. Después del despegue, el ATR-72A600 siguió correctamente el procedimiento. Salió del aeropuerto siguiendo la ruta MUTA-2Q. Para incorporarse a la aerovía, el sistema de navegación fue activado. Modo nav activado, confirmado. Piloto automático encendido. Piloto automático activado, luz verde mostrada. Verificado. En ese momento, el capitán Liu Zizong dio su opinión sobre el sistema ATPCS. Quizás solo haga falta un poco más de GA, potencia, para que el ATPCS quede estable. En realidad, la causa de que el sistema ATPCS funcionara de forma intermitente era una soldadura suelta, en el módulo de control, que regula automáticamente el ángulo de las hélices del motor 2. Debido a ese mal contacto en la soldadura, la señal del par motor, recibida por el sistema desde el motor se interrumpía, lo que llevó al ordenador a interpretar erróneamente. El motor seguía funcionando con normalidad, hasta que, de repente, detectó un fallo, lo que explica por qué el sistema ATPCS se reactivó de forma repentina durante la aceleración de despegue. Cuando el avión alcanzó una altitud de unos 1000 pies, aproximadamente 300 metros. La torre de control de Songshan solicitó a la tripulación cambiar a frecuencia de aproximación Taipei. GE-235 cambia a aproximación Taipei en frecuencia 119,710. Cambiando a 119,710, adiós. GE-235, hasta luego. Justo cuando el capitán Liu repitió la instrucción, una alarma principal sonó en la cabina. Tenemos una señal de fallo, verifiquen. Debido a la soldadura suelta en el controlador de hélices, el sistema ATPCS asumió que el motor número 2 tenía una avería. Y ajustó automáticamente las hélices. A modo FEDER, posición paralela al viento, lo que provocó una pérdida total de empuje, sin ninguna orden por parte de los pilotos. En cuanto se recibió el código de advertencia 816, la tripulación comenzó el procedimiento para fallo de un motor. El capitán Liao desconectó inmediatamente el piloto automático. Yo controlo, tú controlas. El ATR-72A600 posee un sistema de piloto automático y estabilización más avanzado que el modelo 500, capaz de estabilizar el avión en caso de fallo de un motor, gracias a funciones automáticas de compensación, auto trim y amortiguador de guiñada, yaw damper. Sin embargo, acostumbrado al procedimiento del ATR-72A500, el capitán Liao reaccionó por hábito, desconectando el piloto automático de inmediato, lo que aumentó involuntariamente la carga de trabajo para toda la tripulación, y redujo su propia capacidad de control, en una situación de emergencia. Luego, el capitán Liao dijo, retiraré potencia del motor 1. Y redujo la palanca del motor 1 a unos 66 grados. Cuando en realidad el motor defectuoso era el número 2, lado derecho. En ese momento, el capitán Liu en el asiento derecho intervino a tiempo. Espera, hagamos una verificación cruzada, cross-check. Pero la revisión se interrumpió por múltiples instrucciones y otras comunicaciones. Estamos por debajo de 2510 pies. Rumbo girando, cambia a HDG 95. Recibido, rumbo seleccionado. Como el aeropuerto Songshan está cerca del centro urbano y el terreno circundante es complejo, todos los vuelos saliendo de la pista 10 deben seguir estrictamente las instrucciones ATC y ajustar el rumbo desde los primeros segundos del despegue. Cuando ocurre un fallo de motor, la tripulación debe aplicar el procedimiento de salida con motor inoperativo, en lugar de seguir la ruta normal. Sin embargo, el capitán Liu pidió al capitán Liao que ajustara el rumbo de vuelo, lo que distrajo a Liao y provocó que omitiera el paso clave de verificación cruzada sobre la acción de reducir potencia del motor 1. Después de bajar la palanca del motor 1 a unos 66 grados, el avión alcanzó solo 1485 pies, 451 metros, de altitud. Y su velocidad descendió a 106 nudos. La tripulación siguió con el procedimiento de fallo de motor, confirmando que el motor número 2 era el defectuoso.
verificando si la potencia aumentaba y si las hélices se ajustaban automáticamente. Sí. Pero primero observemos la velocidad. Sin embargo, como el motor 1 está en el lado izquierdo, se redujo la potencia del motor 1 por acción del capitán. La velocidad continuó disminuyendo hasta solo 101 nudos. En tal situación, si el capitán Liao hubiera empujado la palanca del motor 1 a máxima potencia, el avión aún podría haber mantenido altitud y regresado al aeropuerto con seguridad. Sin embargo, en lugar de seguir correctamente el procedimiento de emergencia, el capitán realizó una acción desconcertante. Redujo la potencia del motor 1 y luego confirmó que el motor 2 estaba fallando. Tras ese intercambio lleno de contradicciones, el capitán Liao continuó reduciendo aún más la palanca del motor 1. Hasta aproximadamente 45 grados, lo que equivale casi a poner el motor en modo ralentí, idle. En ese momento, el capitán Liu, quien realizaba el procedimiento de fallo de motor, una vez más no verificó las acciones de su compañero. Cuando el avión alcanzó su altitud máxima de 1661 pies, 506 metros, comenzó a caer en picado. Solo unos segundos después, la palanca de control en la cabina vibró violentamente. Una clara señal de advertencia, de que el avión estaba a punto de entrar en pérdida. Pérdida de sustentación, baja altitud. Estás muy bajo, aumenta potencia. En ese momento, el capitán Liu notó que el motor 1 no estaba funcionando a plena potencia. Espera, revisa la palanca del motor 1. Motor 1, está en modo FEDER, se ha detenido completamente. En vez de aumentar la potencia del motor 1, el capitán Liu empujó la palanca del motor 2 al máximo. El motor que estaba fallando. Al mismo tiempo redujo aún más la potencia del motor 1. Aún peor, tiró de la palanca de corte de combustible del motor 1. A posición de apagado. Fue el cut-off, corte de combustible. Tras esta cadena de errores, el avión perdió completamente la propulsión de ambos motores, convirtiéndose en un planeador sin motor. En pleno aire. ¿Por qué el capitán Liao cometió errores tan graves de forma continua? De hecho, en un informe de 1999 titulado Fallo del sistema de propulsión y reacción inapropiada de la tripulación, los expertos advirtieron que la mayoría de accidentes por apagado del motor funcional por error provienen de no controlar adecuadamente la palanca de potencia y los indicadores del motor en las fases iniciales del fallo. La falta de comprensión exacta de la situación provocó que el piloto reaccionara de forma equivocada, llevando a consecuencias catastróficas. Sin embargo, con una formación adecuada desde el inicio, y entrenamientos recurrentes bien estructurados, errores como estos se podrían haber evitado. Lamentablemente, antes del accidente, el capitán Liao ya había recibido evaluaciones negativas en ejercicios de manejo de fallos de motor. Por falta de preparación y habilidades prácticas, se dejó llevar por el pánico y tomó decisiones erróneas. Cuando enfrentó una emergencia real, a las 10:53 de la mañana la situación ya estaba fuera de control. Mientras el avión estaba en estado crítico, el capitán Liu Zizong transmitió un mensaje por radio. Mayday, Mayday, el avión ha perdido motor. Sin embargo, por interferencias en la frecuencia, el controlador no recibió la señal de emergencia del vuelo GE 235, en su lugar. Ella asumió que la tripulación aún no había cambiado a la frecuencia de aproximación. Y repitió la instrucción. GE 235, continúe contacto con aproximación en 119,710. Al escuchar esa respuesta inesperada, la tripulación no repitió la llamada de auxilio. En medio del pánico, intentaron reactivar el piloto automático. Tomó el control nuevamente. De acuerdo, tomas el control. ¿Qué está pasando? No levantes tanto el morro. Estoy encendiendo el autopiloto. Intenta activarlo otra vez, pero en una situación cercana a pérdida de sustentación. El piloto automático no puede activarse. Inmediatamente después, el capitán Liu horrorizado se dio cuenta de que no había empuje en ningún lado. Ambos motores se habían apagado. Ya no queda nada. Intenta reiniciarlos. Cuando el avión estaba solo a unos 150 metros del suelo, la tripulación finalmente se dio cuenta de que ambos motores estaban apagados. El avión ahora no era más que una masa de metal. Planeando en el aire. Intenta reiniciarlo. Está bien, actívalo. Enciende el sistema. El capitán Liu movió la palanca de control de hélice del motor número 1. A modo automático, la velocidad del compresor de alta presión empezó a subir ligeramente. Pero en ese momento, la altitud restante era de solo 100 metros.
Reinícialo. No se pudo reiniciar. El suelo se aproximaba rápidamente frente a ellos. Después de repetir en vano 7 veces reiniciar, el capitán Liao finalmente se dio cuenta. Dios mío, reduje el motor equivocado. Pero ya era demasiado tarde. Su último grito fue, reinicia. Justo después de eso, el avión entró en pérdida a baja altitud, sin posibilidad de recuperar el ala izquierda. Colisionó con un taxi, que circulaba por la autopista de circunvalación este. Solo 3 minutos después del despegue, el vuelo GE-235 cayó al río Keelung. El fuselaje se volcó sobre el agua. El trágico accidente dejó 43 muertos. Solo 15 personas sobrevivieron gracias al rescate oportuno. Después del accidente, algunos medios de comunicación, antes de que concluyera la investigación, elogiaran apresuradamente al capitán Liao Yanzong, como un héroe, que sacrificó su vida para salvar a los pasajeros. Sin embargo, el informe oficial de investigación de la Comisión Multinacional refutó completamente esa afirmación. La conclusión afirmó que el accidente fue causado por el capitán Liao al apagar el motor, que funcionaba normalmente, el motor número 1, mientras que el motor averiado era el número 2. Aunque este grave error fue la causa directa del accidente, no se puede atribuir toda la responsabilidad a la tripulación. De hecho, las reacciones equivocadas del capitán Liao coincidieron completamente con sus debilidades, que ya se habían identificado durante su formación. Esto demuestra que Trans-Asia Airways tenía graves deficiencias en la capacitación y evaluación de pilotos, lo que muestra que la aerolínea no priorizaba la seguridad aérea. Solo medio año después del accidente del vuelo GE-222, ocurrió otra tragedia grave, debido a la violación de procedimientos operativos estándar, lo que llevó a que la reputación de Trans-Asia cayera por completo. A finales de 2016, la empresa se declaró en bancarrota. Se vio obligada a cesar operaciones. 2 años después, esta aerolínea con 65 años de historia operativa declaró oficialmente su quiebra, poniendo fin a una trayectoria llena de altibajos y tragedias. También fue una severa advertencia para cualquier empresa que esté dispuesta a sacrificar la seguridad a cambio de beneficios económicos.